Bueno, vamos con el tema de integración, un tema muy importante en esta segunda parte de análisis matemático. Bueno, vamos al concepto. El concepto de hacer un integral, de hacer una integración, es hacer básicamente una antiderivada. Es decir, es hacer el camino inverso que estuvimos haciendo con las derivadas. Por ejemplo, si tenemos la función x al cuadrado, ya sabemos que su derivada es hacer 2x. Ahora la pregunta va a ser al revés. Nos van a dar esta función, van a decir, esta función fue la derivada de alguien, averiguame quién es ese alguien. Es decir, nos va a proponer hacer este camino, el camino inverso. La derivada es 2x, 2x de dónde vino, vino de haber derivado x al cuadrado, es decir, antiderivo. Acá tenemos un ejemplo. Nos dan una derivada y me dicen que esta derivada es x al cubo. ¿A quién derivé para que me quede x al cubo? Entonces tengo que hacer la antiderivada. Y la antiderivada es x a la cuarta dividido 4. Fijémonos que si derivamos esto, bajo el 4, este 4 se simplifica con este 4 y acá resto 1 y me queda x al cubo. Es decir, conceptualmente lo que estamos haciendo es el camino inverso de la derivada. Formalmente, ¿cómo se escribe esto? Bueno, se escribe con este símbolo, con esta especie de gancho, que es, ya vamos a ver de dónde viene, en realidad es una S, bastante así estilizada, es el gancho de integral de la función por el diferencial x. ¿Sí? Esto se llama diferencial x, que también ya vamos a ver de dónde viene. Este gancho y este diferencial me están diciendo integrar, ¿sí? Es lo que me está indicando qué es lo que tengo que hacer. Entonces, tengo que integrar esta función. Voy a contestar otra función. Pongámosle f mayúscula para diferenciarla. Esta función se denomina primitiva. ¿Por qué? Si yo derivo esta función f mayúscula, tengo que obtener lo que tenemos acá. Es decir, volvemos a hacer el camino inverso. Y se le agrega una c, que significa una constante, que es un número cualquiera. Veámoslo por qué en este ejemplo. Entonces, vayamos con este formalismo al ejemplo que habíamos visto antes. Tengo que integrar x al cubo por diferencial x, ¿no? Gancho de integración, x al cubo por diferencial x. X al cubo es la f chiquita que tenemos acá. Entonces, integro, hicimos la antiderivada, entonces me va a quedar x a la cuarta sobre 4, más una constante. O sea, si yo derivo toda esta cosa que tengo acá, todo este resultado, tengo que obtener lo que tenemos acá adentro. Esa es la idea de lo que estamos viendo. Entonces, acá yo puedo agregar un 6, un 8, un 1000, un menos un millón. Puedo agregar cualquier número, porque si yo derivo un número, me queda 0. Así que esto quedó indefinido a través de una constante. Acá por eso dejamos indicado que este es un número cualquiera. Entonces, si yo derivo esta situación que tenemos acá, la derivada de c, la derivada de un número es 0, no le doy importancia. Si derivo x a la cuarta dividido 4, bueno, bajo el 4 se simplifica con este y obtenemos x al cubo. Acá, entonces, estamos observando lo que habíamos dicho acá, el concepto de primitiva. La derivada de esta f mayúscula, la derivada de la primitiva, es la f minúscula que era lo que teníamos adentro de nuestra integral. Bien, y entonces, ¿qué cosas necesitamos para integrar? Necesitamos una tabla, que básicamente es la tabla de las derivadas al revés, y algunas propiedades, aparte de las reglas que vamos a ir viendo. Las propiedades me dice que si yo tengo que integrar la suma o la resta de dos o varias funciones, es como que esto lo podemos distribuir. Será la integral de la primera función, más o menos, según sea el caso, la integral de la segunda función y así. Y esta otra me está diciendo que si tengo un número solo, que no depende de x, que no tiene ninguna x, un número, lo puedo sacar de la integral y dedicarme a integrar las cosas con x, la función con x. Veámoslo en un ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo. X al cuadrado más 1 sobre x menos 6x. Toda esta función la tengo que integrar. Me lo deja indicado este gancho y el diferencial. Me está indicando la operación que tengo que hacer, la integral, la antiderivada. Entonces, de acuerdo a estas propiedades, voy a tener que ir cosito por cosito, término por término, función por función. Tengo que integrar quién es x al cuadrado, tengo que integrar quién es 1 sobre x, más, menos, tengo que integrar quién es 6 por x. Entonces, para cada uno de ellos,
recurro a la tabla. La integral de x al cuadrado es la integral de un polinomio, ¿no? O sea, le tengo que sumar un grado y acá abajo escribir ese mismo número. Entonces, la integral de x al cuadrado será x al cubo sobre 3. La integral de 1 sobre x, ¿a quién derivé para que me quedara 1 sobre x? Bueno, al logaritmo. La integral de 6 por x, bueno, propiedad, saco el 6 afuera de la integral y tengo que integrar x. La integral de x es x cuadrado sobre 2. Y agrego la constante que me está dejando indicado que acabo de hacer una integral indefinida, porque acá podría ser más 20, más 30, más 80, menos 3000, como les había dicho antes. Y recordemos que si derivamos todo esto que tenemos acá, es decir, hago el camino inverso, si derivo todo esto que tenemos acá, tenemos que obtener esto. Lo podemos comprobar. La derivada de este, bajo el 3, se simplifica, me queda x al cuadrado, la derivada de este es 1 sobre x, y la derivada de este, bajo el 2, se simplifica con este 2 y me queda menos 6x. Y la derivada de la c vale 0, porque la derivada de un número vale 0. Y finalmente, veamos la regla de sustitución para poder hacer integrales. Tenemos este caso, e a la x al cuadrado por x, diferencial x. No tengo que integrar esta función. Ante todo, por favor, no, la integral no es distributiva en la multiplicación, ¿sí? Recordemos, eso lo puedo hacer para la suma y la resta. Para la multiplicación no podemos escribir la integral de la exponencial por la integral de x. Estaría muy mal. No es así como funciona la regla. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Que hay una composición de funciones. Es decir, el x al cuadrado se metió adentro de la exponencial. Y bueno, cada vez que notemos eso, y no solo notar que una función se metió adentro de la otra, sino que por acá afuera está algo parecido a la derivada de esta, parecido en términos de grado de x. Si le derivo x al cuadrado me queda 2 por x, la x está. Bueno, la regla de sustitución va a funcionar. La regla de la sustitución consiste en tener una composición de funciones acá afuera, la derivada básicamente de lo que tengo aquí adentro, y entonces puedo sustituir lo que se metió adentro, es decir, la función que se compuso adentro de la otra función, le cambio de nombre, le pongo u. Busco quién es el diferencial de u porque ahora voy a hablar de la variable u. El diferencial u va a ser la derivada de esto, y como estoy hablando en términos de diferenciales, agrego quién es el diferencial x. Y luego reemplazo, hago la sustitución. Donde tengo g de x pongo u. Donde encuentro las cosas relacionadas al diferencial u, voy a escribir diferencial u. Fijémonos que el diferencial u es g' por diferencial x. Y voy a lograr una integral. La idea es reducir esta integral, que no la tengo en la tabla, a una integral que sí está en la tabla. Entonces, continuemos con este caso. ¿A quién voy a llamar u? A la que se metió adentro de la otra, x al cuadrado. ¿Quién es diferencial u? Bueno, lo derivo. Va a ser 2 por x, como estoy hablando en términos diferenciales, por diferencial x. Despejo quién es el diferencial x. Me resulta cómodo hacer esto para después hacer las sustituciones. Paso el 2x dividiendo. Entonces diferencial x es du dividido diferencial x. Hago las sustituciones. Entonces me quedará la integral, donde tenía x al cuadrado, pongo u, porque lo llamé u. Después por x, lo escribo por x, por donde tengo diferencial x, voy a escribir quién es el diferencial x, lo que acabo de encontrar, diferencial u sobre 2 por x. Veo que se simplifican las x, fundamental que se me simplifiquen las x, no me puede quedar una mezcla de letras, ¿sí? O sea, la única variable con la cual voy a trabajar ahora va a ser la u, la que yo estoy proponiendo, la que estoy haciendo el cambio de letra, el cambio de variable. Entonces, finalmente, ¿qué hago? Este 2 se está dividiendo, lo saco, lo puedo sacar afuera de la integral, me queda un medio, por la integral de la exponencial, la integral de e a la u. La integral de la exponencial, voy a la tabla, es ella misma. Entonces me va a quedar un medio por e a la u, más la constante. Y el ejercicio termina retornando a la variable original. ¿Quién es la u? Bueno, la u era la x al cuadrado. Entonces el ejercicio es un medio por e a la x al cuadrado más la constante. Y finalmente veamos otro ejemplo para aplicar sustitución. Tengo raíz de x al cubo más 6 por x al cuadrado. Entonces, veo el x al cubo más 6 se metió dentro de una raíz cuadrada. Entonces le voy a poner de nombre u. Y ya digo, y sí, esto va a funcionar porque si derivo el x al cubo, me va a quedar una x al cuadrado que anda por acá dando vuelta. Entonces, busco quién es el diferencial u.
Derivo. Me va a quedar 3x al cuadrado. La derivada del 6 vale 0. Por, como estoy hablando en términos de diferenciales, diferencial x. Despejo quién es el diferencial x. Paso el 3x al cuadrado dividiendo. Hago las sustituciones. Donde tengo x al cubo más 6, bueno, le puse otro nombre. Lo llamé u. Sigo escribiendo. Por x al cuadrado, escribo x al cuadrado, diferencial x, lo despejé, lo encontré, escribo du sobre 3 por x al cuadrado. Puedo simplificar las x al cuadrado, se me fueron las x, no me queda ninguna mezcla de letras, saco este 3 como un tercio y tengo simplemente la integral de u a la 1 medio. Finalmente, entonces, será un tercio, la integral de u a la 1 medio es u a la 3 medios sobre 3 medios, ¿no? 1 medio más 1 es 3 medios, más la constante. Y esto es igual, entonces, retorno a la variable original. ¿Quién era la u? La u era x al cubo más 6. Así que me quedará x al cubo más 6 elevado a la 3 medios, más la constante, ¿no? Y multiplicado esto por el 2 novenos que viene de hacer la cuenta con estos numeritos. Bueno, muy bien, hasta la próxima.